cómo se llega a una situación política como la que se está viviendo ahora en Argentina, hay que hacer un recorrido de lo que ha pasado políticamente en este país en los últimos 100 años, en un país muy rico y con gente muy educada. Mario Vargas Llosa se pregunta cuándo se jodió el Perú. Nosotros nos podemos preguntar cuándo se jodió la Argentina. Podríamos ir más atrás, pero comencemos en 1930. Un joven militar es enviado como agregado a la Italia de Mussolini, del que se convierte en admirador. Ese joven se llamaba Juan Domingo Perón. En 1943 termina preso, pero su esposa, una muy joven actriz, mucho menor que él, que viene de la más absoluta miseria, Eva Perón, organiza una movilización popular para lograr su libertad. En 1945, Juan y Eva Perón ganan la presidencia en un país que navegaba en la abundancia por la venta de materias primas durante la guerra y la posguerra. Es el reino del populismo. Eva Perón, sin embargo, muere de cáncer en 1953 cuando tenía apenas 33 años. Pero ya se habían dilapidado las enormes reservas que había dejado la guerra. Perón es derrocado en 1955 por un golpe militar. En 1958 se convoca a elecciones restringidas. Son más los votos en blanco que los votos válidos. Hay un nuevo golpe militar en el 62, elecciones en el 63 y otro golpe militar en 1966. La represión es generalizada en medio de un profundo estancamiento económico. Aparecen los grupos guerrilleros, Perón dirige la política desde su exilio en Madrid y regresa al país en 1972. Es elegido uno de los suyos, Héctor Cámpora, que meses después es reemplazado por el propio Perón, que lleva como vicepresidenta a una bailarina que había conocido en Santo Domingo, Isabel Perón, dominada en muchos sentidos por un personaje que decía ser brujo, ¿entendió bien? José López Rega. Perón muere inmediatamente en 1974. El gobierno lo asumen Isabelita y López Rega. Es un régimen de locura. La violencia política es mayor que nunca. El país sufre la mayor hiperinflación de su historia, que supera el 600% anual. En marzo de 1976, otro golpe militar. La represión ahí sí es brutal, hay 20.000 desaparecidos. Se intenta un plan económico de choque que se frustra por la represión y por la corrupción ligada al poder militar. En 1982 hay otro presidente militar, un alcohólico crónico, que no tiene mejor idea que invadir las Islas Malvinas y desafiar a Margaret Thatcher. La derrota es fulminante y obliga a los militares a dejar el poder. Asume un demócrata de verdad en 1983 que se llamaba Raúl Alfonsín, al que el peronismo bombardea desde todos los ángulos posibles. Finalmente, en 1989 asume un peronista, Carlos Menem, que es un populista tradicional, pero con una variedad. Aplica una política neoliberal que tiene como bandera el control de la inflación y mantener el tipo cambiario uno por uno respecto al dólar. El modelo funciona, pero finalmente estalla porque es muy poco flexible, por la caída de los precios de las materias primas y por una enorme corrupción. En 1999 es la debacle absoluta del país. Default económico, crisis bancaria, el corralito, la quiebra de Argentina. Movilizaciones marcadas con la consigna, dedicadas a los políticos, de que se vayan todos. Y nace el kirchnerismo. Un desconocido gobernador de la Patagonia, Néstor Kirchner, y su esposa Cristina, a los que casi nadie conocía, se presentan como candidatos y obtienen, sorprendentemente, el 22% de los votos en la primera vuelta, probablemente porque nadie los conocía. Menem no se presenta a la segunda y Néstor se convierte con 22% de los votos en presidente. Su primer gobierno es relativamente estable, el país estaba en default, pero ayudado por el aumento del precio de las materias primas, llega incluso a pagar la deuda millonaria que se había adquirido con el Fondo Monetario Internacional. Pero Néstor no se puede reelegir y deja a Cristina en el gobierno.
da un giro hacia una política absolutamente estatista, radical, al tiempo que los apoyos sociales se hacen individuales, en efectivo, en cash y casi para todos. Néstor muere de un infarto en 2010 y comienza un deterioro inexorable. Los funcionarios más capaces renuncian, Cristina se queda con los duros, encabezados, sí, por su hijo, por Máximo. Cristina es volátil, vanidosa, autoritaria, con una política económica cada vez más clientelar, imposible de sustentar económicamente. En 2015 llega un hombre de centro derecha, Mauricio Macri, al gobierno y pide un crédito al FMI de 20.000 millones de dólares, pero no lo puede pagar. La inflación y la devaluación lo derrotan. En 2019 vuelve Cristina con un presidente, Alberto Fernández, que se detestan mutuamente y todo termina en un nuevo desastre. La inflación desbocada, los empresarios convertidos en especuladores, la economía es una ficción con hasta 10 cotizaciones oficiales del dólar. Sergio Massa, el ministro de Economía, es convertido en candidato presidencial. Cancela durante la campaña el pago del impuesto sobre la renta. Se niega a frenar los gastos pese a que la inflación y el déficit alcanzan niveles récord y como candidato comienza a prometer que como presidente hará lo contrario de lo que hace cotidianamente como ministro de Economía. Pierde en la segunda vuelta con un Javier Milei que hace 2-3 años se dedicaba a esto. Cada vez que un país tiene 20% de inflación o más, pierde un punto 58 de crecimiento. Eso a lo largo de la historia de la Argentina con Banco Central deberíamos tener hoy un PBI parecido al de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que la locura no es no tener Banco Central, la locura es tenerlo. Las donaciones... Milei es un personaje extraño, ultraliberal en economía, demasiado conservador para un país como Argentina en lo social, que dice estar aconsejado por sus perros que ya están muertos, pero es el rostro del hartazgo y de algo nuevo. Durante 114 años de gobiernos civiles o militares, todos siempre apostaron a que el Estado impusiera las condiciones de vida y de desarrollo económico. Cuantos mayores fueron los apoyos sociales directos y las prebendas, mayor fue también la pobreza extrema y menor la riqueza que generaba el país. El desafío de Milei es enorme, pero se atrevió a decir algo que ninguno de sus predecesores desde 1910 había dicho. Tengo que decírselos de nuevo. No hay plata.